Muy buenos días. Buenos días. ¿Sabe? Uno de los fenómenos que me sigue asombrando en nuestra sociedad es que la embriaguez, la ebriedad sigue siendo uno de los detonantes de muertes en nuestro país. Nomás escuchaba el puente pasado, el último puente que tuvimos, colocaron más de 200 comparendos porque la gente se pasó del nivel de alcohol permitido. Y siempre me llama la atención la razón porque la gente, o todos sabemos que estar ebrios es peligroso, ¿o no? Y seguimos insistiendo en darle rienda suelta al alcohol y sobre todo seguimos insistiendo en manejar. Mire, lo que ocasiona la ebriedad, muertes a conducir vehículos, muertes a conducir motos. Usted no se imagina la gente que se atreve aún a manejar moto con un desafío tal y manejar ebrio moto. La ebriedad en las riñas, muertes por disensiones, por contiendas. Pero la ebriedad que mata no es solo la ebriedad resultado de la ingesta de alcohol. La ebriedad moral, la ebriedad espiritual, la ebriedad existencial también está matando. Y de esa ebriedad nos va a hablar el profeta Isaías hoy. Recuerde que nuestro libro derrotero de predicación durante este año y muy seguramente todo el próximo año será el libro del profeta Isaías. En el capítulo 28 nos presenta el profeta Isaías ese tipo de ebriedad que está también matando. Una ebriedad existencial. Quiero invitarle que me acompañe, por favor, a leer una de las secciones del capítulo 28 del libro del profeta Isaías. Si no tiene Biblia, bueno, ya se acabaron todas de la hora. Pero bueno, para eso es, para que las usemos. Si no, mire, yo le invito a que traiga su Biblia. Usted debe tener una Biblia en casa durante la semana, debe nutrirse también de la palabra del Señor. Tráigala el domingo. 28, Isaías 28, versículo 1. ¿Lo tenemos? Ay de la corona de soberbia, ¿de quiénes? De los ebrios de Efraín. Y de la flor caduca, o esa palabra caduca puede también traducirse como marchita. La flor caduca o marchita de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y será la flor caduca o marchita de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a la mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana que se aproxima ya casi a su final, nos acercamos a tu palabra. Señor, permítenos ser abordados, permítenos tener conciencia, percibiría que de alguna forma hoy esa ebriedad existencial, esa ebriedad moral,
esa ebriedad familiar se sigue manifestando entre nosotros hoy. Señor, que tu Espíritu Santo nos toque en esta mañana, que tu presencia se manifieste en nuestras vidas. Permítenos ser conscientes. Rompe toda obnubilación, rompe toda ebriedad en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a que a lo largo de este capítulo 28 miremos con qué se caracteriza esa ebriedad existencial que estaba pronosticando el profeta Isaías, o que estaba diagnosticando más bien, que estaba denunciando el profeta Isaías en su tiempo contra Efraín, contra Judá. Entonces hemos leído los primeros 6 versículos de este capítulo y aquí vemos una primera característica de la ebriedad que está denunciando el profeta Isaías, una ebriedad existencial. Lo he planteado de la siguiente forma: triunfos o logros que se marchitan con rapidez, triunfos o logros que duran poco, triunfos o logros que son efímeros, triunfos o logros que no se pueden disfrutar con amplitud. En la lectura que tuvimos de la primera sección de este capítulo 28, vimos 2 figuras, 2 coronas, 2 tipos de coronas. ¿Las percibió en la lectura? A ver, ¿cuál es un primer tipo de corona de la cual habla el profeta allí en el capítulo 28? ¿Corona de qué? Corona de soberbia, que está acompañada por una flor, ¿cómo? Una flor marchita, una flor caduca. Y tenemos otro tipo de corona. ¿Cuál es? Está en el versículo 5 y 6. Dice el versículo 5: en aquel día Jehová de los ejércitos, mire, ¿a quién representa esa corona de gloria? ¿Quién es? Dios mismo. Y vea, no solo se acompaña también, así como la corona de soberbia se acompaña de una flor marchita, esta corona se acompaña de ¿qué? Una diadema de hermosura. Vea la metáfora y la riqueza poética del profeta Isaías. Dios es como una corona y como una diadema de hermosura, pero ¿para quiénes? Exacto. Hablemos de la primera corona. La primera corona es una corona que merece el desprecio del Señor. Es una corona de soberbia que merece ser sacudida con un turbión de granizo. Es una corona que merece ser sacudida con un torbellino trastornador. Es una corona que merece ser sacudida con ímpetu de recias aguas que inundan. Es una corona que merece ser derribada a tierra. Y esta corona de soberbia acarrea ser pisoteada. Y la flor marchita que la acompaña acarrea ser desaparecida, tragada de un solo tajo. Miren la figura poética que utiliza el profeta, como aquella fruta que uno va caminando y la ve tan provocativa que de una vez se echa mano y se traga de una. Les pregunto, ¿a quién pertenece esa corona de soberbia que dice el texto? A los hijos de Efraín. Perdón, utiliza un adjetivo. Los ebrios de Efraín. A ver, recordemos nuestro contexto histórico del profeta Isaías. ¿Quién es Efraín? Israel. ¿Qué representa Israel? Las 10 tribus del norte. ¿Con capital en dónde? Samaria. Muy bien. Y
Recuerde que el reino está dividido, 10 tribus arriba, el norte, que se llama Efraín. Poéticamente, muchos profetas denotan, cuando usted escucha en un libro profético que se menciona el nombre de Efraín, se está refiriendo a esas 10 tribus de arriba. Pero políticamente también estaba un reino en el sur, la tribu de Judá, con capital ¿dónde? En Jerusalén. No hemos leído esa parte, pero el capítulo 28 también va a apuntar a las personas que están ubicadas en ese reino. Los ebrios de Efraín. Bueno, ahora hablemos de la segunda corona. La segunda corona y la diadema que le acompaña pertenece al remanente de su pueblo. ¿Qué es el remanente? Una minoría, pero que permanece fiel. Recuerde que la paradoja de Isaías es que la gran mayoría de Israel y de Judá conocían del Señor, pero no vivieron para Dios. Solo una minoría que conocía de Dios y seguía siendo fiel. Esa minoría que el Señor le dice: yo soy su corona, yo soy su diadema. Porque actúan con juicio, con sobriedad. Me han conocido, pero actúan también a la vez con juicio, son congruentes. Adoptan mis criterios, batallan por agradarme, dice el Señor, cueste lo que cueste. Por eso el Señor les da fortaleza. Entonces aquí tenemos un contraste de coronas. Una corona de soberbia que representa todo aquel triunfo, todo aquel logro, todo aquel éxito, pero que merece el desprecio de Dios. Y la corona de gloria representa los triunfos, los logros, los éxitos que sí agradan a quién, al Señor. Entonces empecemos a hacer aplicación. ¿Qué clase de triunfos, qué clase de logros, qué clase de éxitos estás cultivando hoy? ¿Estás cultivando los triunfos, los logros, los éxitos que a Dios le agradan? ¿O estás cultivando logros, triunfos o éxitos que a Dios le desagrada? ¿Cuál es la corona que tienes puesta hoy? ¿O hacia qué corona estás apuntando? ¿Hacia una corona de soberbia que merece el desprecio de Dios? ¿O hacia una corona de gloria que merece ese respaldo del Señor? ¿Qué clase de corona estás cultivando hoy? ¿Qué clase de triunfos, éxitos y logros pretendes cosechar en el día de mañana? En la vida solo hay dos tipos de coronas. Delante de Dios vas a tener una corona o de soberbia o una corona de gloria. ¿Cuál estás buscando tú? ¿Tras qué corona estás empeñando tus esfuerzos? ¿Por una corona de soberbia o por una corona que merece el desprecio de Dios? Si hoy tú, siendo cristiano y creyente, estás haciendo tus esfuerzos por coronas que desagradan a Dios, déjame decirte, estás ebrio. Estás ebrio o ebria si estás persiguiendo triunfos, logros o éxitos que no merecen sino el desprecio del Señor. Miremos el segundo síntoma de ebriedad existencial, versículos 7 a 13. Acompáñenme a leer, por favor. Pero también estos erraron con el vino y con sidra. Mire, sigue el ambiente de ebriedad. Se entontecieron. ¿Quiénes son? El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra. ¿Erraron en qué? Tropezaron en el juicio.
porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los desetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Pero ¿cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la respuesta? No quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿En qué consiste este segundo síntoma de ebriedad? Permítame plantearlo así: perspectivas de la vida erradas, o juicios de valor distorsionados, o lecturas equivocadas de la realidad. Lo he colocado con 3 sinónimos para que podamos entender. ¿Cuál es el síntoma de ebriedad? Una perspectiva errada, un juicio de valor distorsionado o una lectura equivocada de la realidad. ¿Sabe qué es lo paradójico? ¿Dónde nacen estas perspectivas erradas, estos juicios de valor errados, estas lecturas equivocadas? Nace en un ambiente espiritual. Y no cualquier ambiente espiritual. En un ambiente espiritual donde aparentemente se busca a Dios. Esta lectura equivocada de la realidad, este juicio de valor distorsionado, esta lectura equivocada de la realidad se gesta en un ambiente espiritual que no edifica, claro está. ¿Cuáles son los elementos que nos muestra el texto? ¿Dónde nacen estas equivocaciones? ¿Cuáles son los elementos que nos muestran la espiritualidad? A ver, mira el texto. ¿Cuáles son los primeros elementos que nos muestran que estas equivocaciones nacen de un ambiente espiritual? Los personajes, ¿no? ¿Quiénes son mencionados? El profeta y ¿quién más? El sacerdote. Pero ¿cómo están el profeta y el sacerdote? Trastornados, ebrios, entontecidos, no tienen sobriedad, están embriagados. Por eso la visión es errada, por eso el juicio es un tropiezo. Segundo elemento, ¿qué otro elemento de espiritualidad hay allí descrito? La mesa está llena de suciedad, sí. Esa es una descripción de cómo están delante de Dios. Pero hay otro elemento que muestra espiritualidad. Mandamiento, mandato, renglón, línea. ¿Dónde están contenidos los mandatos? ¿Dónde están contenidos el mandamiento? La ley, la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa con la ley y la palabra del Señor? La ley, los mandamientos, los mandatos, donde está contenida la voz de Dios, ¿qué reacción tienen los oyentes de esos mandatos tras mandatos? Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. ¿Qué actitud tienen los que oyen eso? No quieren oír. No quieren oír. La voz de Dios les está diciendo: oigan, esto da reposo, esto da refrigerio, esto da tranquilidad. Pero los oyentes no quieren oír o no pueden oír. La palabra de Dios les es
mandamiento tras mandamiento, línea tras línea, renglón tras renglón. ¿Qué quiere decir esa expresión? La palabra de Dios. La palabra de Dios para ellos no les dice nada. O porque no les gusta oír, oiga, o no le entienden. ¿Por qué razón? Porque están ebrios. Y esto me recuerda, miren, la actitud como oyen las personas. El que predica aquí se fija qué actitud tienen las personas. Cuando uno sabe que la palabra de Dios les está hablando, lo más fácil es hacerse dormir. Cuando uno sabe que la palabra de Dios le está diciendo algo, lo que le ayuda a uno a contener y le da tranquilidad es hablar con el de al lado. La palabra de Dios les entra por un oído y les sale por el otro. La pregunta es, mire, ¿estás ebrio tú en el día de hoy? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida hoy? ¿Cuáles son tus juicios de valor? ¿Estás valorando las cosas como Dios las valora? Tus criterios, como juzgas a las personas, los escenarios en que los que te mueves, tus relaciones, ¿los estás valorando como Dios los valora? ¿Usted sabe que hay escenarios peligrosos? ¿Usted sabe que hay relaciones que hacen daño? ¿Usted sabe que hay decisiones que son perjudiciales para usted? Pero si usted comete el error de valorar esas decisiones, esas relaciones, esos escenarios, como Dios no los valora, usted está corriendo el peligro de la ebriedad. Porque está tomando decisiones creyendo que son lo mejor para usted, pero no tienes en cuenta el criterio de Dios. Estás ebrio. Estás entrando en relación con personas que no te convienen, pero como en tu criterio te conviene y es lo mejor, desechas el consejo de Dios. Estás ebrio o ebria. ¿Qué estás considerando exitoso hoy? ¿Qué estás considerando como un logro que merece ser alcanzado? Si no son los logros, si no son los éxitos que Dios tiene para ti, por muy lícitos que sean, no tienen que ser ilegales, pero si están fuera de la voluntad de Dios para tu vida, te perjudicará. ¿Estás ebrio o estás ebria? Fíjense que este criterio de ebriedad se gesta de una manera paradójica en un ambiente espiritual. Recuerden que hace 8 días iniciamos una nueva sección del libro de Isaías, capítulo 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. ¿Cuál es el título de esa sección? 27.1. ¿Cuál es el título de esa gran sección que estamos viendo? En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿a quién? Al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa. ¿Y matará a quién? ¿Y cómo desarrolla el profeta esa batalla? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está ese Leviatán? En el lugar equivocado. Los tentáculos de ese Leviatán están en el pueblo de Dios. Que no te pase a ti, que no me pase a mí, que no nos pase la misma ebriedad de Israel, la misma ebriedad de Judá. La palera que Dios le da a ese Leviatán se desarrolla con una palera y una muela que Dios le da a su propio pueblo. Porque conociendo a Dios, conociendo la obra de bendición que les ha dado,
viendo los prodigios, los milagros y las señales que han hecho, han desobedecido la voz de Dios. No quieren oír la voz de Dios, o no la pueden escuchar. Eso es un misterio. Una persona verdaderamente sabe que está haciendo mal, o se está haciendo el de las gafas. ¿Estás ebrio o ebria, conociendo a Dios, siendo restaurado por Dios, hasta siendo usado por Dios? ¿Te das el lujo de desagradar a Dios, de tomar decisiones que deshonran a Dios, de entrar en relación con ambientes, lugares o personas que desagradan a Dios, conociendo a Dios? Eso es ebriedad. Miremos la tercera característica de esta ebriedad entre los versículos 14 al 21. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. ¿Y en qué más? Y en la falsedad nos esconderemos. Pero mire cómo responde el Señor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Los versículos en los lugares del Nuevo Testamento donde se adopta este versículo, la última parte traduce: el que creyere en él no será avergonzado. 17. Y ajustaré el juicio al cordel y el nivel de la justicia, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. ¿En qué consiste el tercer síntoma de ebriedad? Abrazar o buscar seguridades inseguras. ¿Me entiende la redundancia? Ir tras seguridades que no pueden ofrecer refugio. Cuando uno está ebrio, no tiene la capacidad para ver que el refugio que pretende alcanzar, cree uno que es el refugio que le dará lo mejor, pero resulta que son refugios que no proveen seguridad. Hemos puesto nuestro refugio ¿en qué? Dice el versículo que leímos. Hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad. Mire, la figura que habla del pacto con la muerte. Recuerda que Isaías es un poema. Mucho del material de Isaías es poético. No es que los hijos de Israel o los de Jerusalén o los de Judá estén practicando cuestiones de esotéricas o de muerte. No, está hablando figurativamente. ¿Qué quiere decir esa figura? Están haciendo pacto y convenio con la muerte para que no les haga daño ni les pase nada cuando ocurra la destrucción.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa expresión que están haciendo pacto con la muerte? ¿Qué querrá significar? Están teniendo creencias equivocadas. Mire, una de las cosas en las cuales el pueblo de Dios se está refugiando en creencias equivocadas. Creen que porque son el pueblo de Dios pueden hacer y deshacer y no les va a pasar nada. Y el profeta les está dando una bofetada aquí, les está diciendo: así sean ustedes creyentes, sí va a pasar. Si tú actúas mal, recibirás consecuencia de mal. Así seas creyente, así seas profeta, así seas sacerdote. Dios no puede ser burlado. Si tú actúas mal, te expones a cosechar cosas malas. Sí ocurre, sí hay consecuencias. Esas son creencias erradas que muchos están creyendo hoy, creyendo que pueden actuar en la familia, en la relación del matrimonio, que pueden desobedecer a los padres, que pueden maltratar a los hijos y no va a pasar nada porque soy creyente. Falso. Sí va a pasar. Si tú actúas mal, así seas creyente, asumirás consecuencias de mal. Asumirás consecuencias de mal. Si mereces un turbión, el turbión va a pasar y te afectará y te hará daño. Mire la gran paradoja. En el versículo 21 ha mencionado el Señor, el profeta, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará. Estas son dos historias de victorias donde Dios actuó a favor del pueblo de Israel. El valle de Perazín fue una victoria que Dios le dio a David sobre los filisteos. Está en 2 Samuel capítulo 5. Ahí se lo doy, no vamos a leerlo. En Gabaón, ¿qué pasó? Dios dio un triunfo contra los amorreos en el capítulo 10 del libro de Josué. Pero miren, el profeta está evocando estas victorias de Dios ¿en contra de quién? En contra del propio pueblo del Señor. Porque Dios no hace acepción de personas. Caminar con Dios es una responsabilidad y es un llamado de obedecer continuamente al Señor. Puede que en el pasado tú hayas creído en Dios, hayas sido restaurado, aún Dios te haya utilizado, pero si no permaneces en ese camino y hoy te relajaste y hoy estás desobedeciendo a Dios, recibirás consecuencias que tal vez te perjudiquen a ti y a los tuyos. Como decía hace 8 días, la gracia de Dios no exime la responsabilidad del hombre. La gracia de Dios invita permanentemente y nos invita permanentemente a autoevaluarnos. Nos invita permanentemente a filtrar nuestras intenciones, nuestros deseos. La gracia de Dios nos invita permanentemente a reconocer errores, pecados continuamente. Pero creemos que por caminar con Dios 10, 20, 30 años, creemos que por ser pastores o líderes por muchos años, ya estamos por encima del bien y del mal. Falso. Debemos seguir caminando con Dios. Debemos seguir examinándonos. El que crea estar firme, mire que no caiga. Que no te pase a ti lo que le pasó al pueblo que conoce de Dios, al pueblo que ha visto los prodigios, las señales y los milagros de Dios, que sin darse cuenta
Su maldad llegó a tal punto de que ellos mismos no tienen ninguna filiación con Dios. Por el contrario, su filiación es con el leviatán, serpiente veloz, serpiente tortuosa. Su filiación es con el dragón. ¿Usted sabe que tenemos equivalencias en el Nuevo Testamento de esas posturas? En el Evangelio de Juan, Jesús le decía a los judíos: circuncidados, guardadores del Shabbat, adoradores en el templo, en la ciudad entre comillas santa, ustedes no son descendientes de Abraham. Por muy circuncidados y por mucho temple que tengan, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Que no te pase a ti y a mí, que yo digo ser creyente, pero que mi conducta, que mi manera de vivir, que mi manera de hablar, que mi manera de llevar mi matrimonio, que mi manera de ser padre, que mi manera de ser hijo, que mi manera de ser empleado no esté honrando a Dios, sino que esté honrando al enemigo. Que no te pase a ti. Abrazando seguridades equivocadas. Y terminamos con la última parte, versículo 23 al 29. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oídme dicho. El que ara para sembrar arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ya se ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino con un palo se sacude el eneldo, el comino con una vara, y el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer. Dios está utilizando una ilustración agrícola. ¿Qué les quiere decir el profeta con esta ilustración agrícola? Ellos conocían la agricultura, el pueblo conocía la agricultura en el siglo VIII a.C. ¡Claro! ¿Y qué pasa? ¿Por qué menciona el Señor y menciona este conocimiento básico de dominio público? ¿Por qué está hablando acerca? Mire, el eneldo, el comino y la avena se trilla así, se siembra así, así. ¿Por qué le está mencionando una ilustración agrícola a los expertos agrícolas en Israel? ¿Qué les estará queriendo decir el profeta? Son expertos agrícolas, pero no lo hacen bien. ¿Pero cuál es la idea entonces que se quiere transmitir? Que lo mismo pasa con Dios, que saben de Él, pero no lo están comiendo. Exacto. Ustedes son expertos agrícolas, pero no saben hacer la agricultura. Ustedes están tan ebrios que son expertos agricultores que no saben sembrar, no saben trillar. Su sabiduría es una sabiduría insensata. Esa es la cuarta característica de la ebriedad que nos muestra Isaías. Practicando sabiduría insensata, siendo creyentes, siendo conocedores de la ley, habiendo visto el actuar de Dios, están prefiriendo practicar sabiduría insensata que la sabiduría que viene de mí. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, ¿cuál es?
Dios les está diciendo con esta ilustración: ustedes son expertos, sabios entre comillas, pero su fuente no es el temor. No me están temiendo. La sabiduría que están practicando es la sabiduría de otro lado. ¿Se acuerda cómo presenta Santiago, la epístola de Santiago, las dos clases de sabiduría? ¿Cuáles son las dos clases de sabiduría? Hay una sabiduría que viene de Dios y hay otra sabiduría ¿de dónde? Terrenal, animal y diabólica. Te pregunto, ¿qué clase de sabiduría estás practicando hoy? Tu manera de actuar, tu manera de vivir, tu manera de ser esposo y esposa, tu manera de ser hijo, tu manera de educar a tus hijos, tu manera de trabajar, tu manera de estudiar, está evidenciando qué clase de sabiduría. ¿Sabiduría de Dios o sabiduría terrenal, animal o diabólica? No olvidemos que esta ebriedad es la ebriedad, la que nos comenta Isaías en el capítulo 28, es la ebriedad que se vive en el pueblo que conoce de Dios. ¿Te está pasando a ti lo mismo? Cerremos nuestros ojos por unos segundos. ¿Cuál es la oración que debes hacer ahora delante del Señor? ¿Cuál es la oración que debes hacer delante del Señor? Le invito que por favor se presente delante del Señor. Y te presentes orando a Dios, haciéndote la pregunta: ¿estoy ebrio o estoy sobrio? Y allí en la oración te invito a que reflexiones. Si estás haciendo grandes esfuerzos por cultivar triunfos y logros que no agradan a Dios, estás ebrio o ebria. Si estás abrazando perspectivas de la vida equivocadas, estás valorando tu realidad de manera equivocada, estás ebrio o ebria. Estás viviendo una espiritualidad que solo es rutina, pero no es verdadera relación con Dios. Estás ebrio o ebria. Estás refugiándote en creencias, en personas, en posiciones, en colocaciones, en inversiones que son pura falsedad y mentira. Estás ebrio o ebria. Si estás practicando una sabiduría que no viene de Dios, siendo creyente, estás ebrio o ebria. ¿Cuál es la oración que debes hacer delante del Señor? No desaproveches oportunidades como estas para decirle al Señor y tal vez reconocer tu mal proceder. Durante esta semana
Al iniciar mi ronda de oración por toda la comunidad, siempre inicio por mí, por los míos. Y le decía: Señor, rompe toda ebriedad en mí. Rompe la ebriedad que pueda tener como esposo, como padre. Rompe la ebriedad que pueda tener como hijo, como ciudadano. Rompe la ebriedad en mis relaciones, en mis emociones y sentimientos. Rompe la ebriedad si estoy viendo cosas que no debería ver, si estoy oyendo voces que no debería oír. Si te identificas y quien necesite hoy orar y decirle al Señor: rompe la ebriedad de mi corazón. Si alguien necesita hacer esa oración, yo le invito a que se ponga de pie allí en su puesto. Y si siente la libertad de repetir esta oración conmigo, diga así: Padre del cielo, he tenido la oportunidad y la grata experiencia de conocerte, pero hoy estoy ebrio o ebria. Si es mujer, dígalo como mujer. Rompe la ebriedad en mi corazón. Suplico un mover genuino de tu espíritu en mí. Quiero tener la capacidad y el poder de lo alto para reconocer mi pecado, para reconocer mis errores, para pedir perdón o para perdonar. Haz tu obra en mí, en mi corazón. Permítame orar por cada uno de ustedes, los que han hecho esa oración genuinamente. Padre del cielo, como te clamaba esta semana, rompe la ebriedad de tu pueblo, rompe la dureza del corazón del esposo, de la esposa, rompe la dureza del corazón de los hijos, rompe la dureza y la ebriedad de nuestros niños por la sobreexposición a la cual los hemos lanzado para que no nos molesten, por la sobreexposición a las redes, a los juegos de video que están minando su corazón. Rompe la ebriedad de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que tengamos la capacidad para aceptar el error, la equivocación delante de mi cónyuge, porque estamos tan ebrios que creemos que el matrimonio o la crisis que estamos viviendo solo se soluciona si el otro cambia. No nos hemos dado cuenta que el otro no va a cambiar si yo no reconozco. Rompe la ebriedad en el corazón, en el nombre de Cristo Jesús.
Toda fuerza del enemigo, sin poder y sin autoridad, es en la mente, en el corazón, en las emociones, en los sentimientos. Rompe la ebriedad que nos impide perdonar, porque estamos tan ebrios en nuestra amargura, en nuestro dolor. Estamos idolatrizando nuestras heridas, que no nos es posible perdonar. Rompe la ebriedad en el corazón en el nombre de Cristo Jesús. En nuestros jóvenes que creen que pueden vivir la vida y hacer y deshacer y gozarla y no les va a pasar nada. Rompe la ebriedad en sus corazones. Que no tengan que vivir experiencias trágicas para entender que sí pasaba algo. Levántate, Señor, y rompe la ebriedad en nosotros como padres, que no le ponemos límite a nuestros hijos, los dejamos gozar la vida a plenitud. Y hasta los lanzamos a una vida promiscua sexualmente. Rompe la ebriedad nosotros como padres. Rompe la rebeldía y la contumacia en nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos como padres a aplicar correctivos y a poner límites para no dejarse pasar. Levántate, Señor, en nuestras vidas. Rompe toda ebriedad. Quiero invitarle que terminemos haciendo esta oración, diciéndole al Señor: límpiame, purifícame, santifícame. Digámosle al Señor y pidamos su Espíritu Santo, diciendo: ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Esta es una oración importante, es un clamor vital. Hagámoslo de corazón.